Hoy vamos a devolverle la vida a la batería de esta taladradora. Hola, muy buenas mis amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a reparar y a mejorar esta batería. Esta batería es de un taladro de la marca Black & Decker. Lleva conmigo desde el año 2006 y ya pues la batería pues ha pasado a mejor vida, ya ha cascado del todo y voy a aprovechar no solamente para repararla, sino para mejorarla. Y la vamos a convertir a litio. Yo he pensado usar una de estas baterías. Una de estas baterías, esta batería es la 18650 de Samsung, que yo utilizo, es una batería de ion de litio, es una batería que yo utilizo mucho para las linternas y para el tema del vapeo. Y esta batería tiene unas características que la hacen muy buena también para, para utilizarla en herramienta eléctrica. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber son las características de la batería que tenemos y vamos a ver las características de la batería nueva, de la batería que yo quiero hacer, que la que quiero meter aquí dentro. Esta batería sabemos que es una batería de níquel-cadmio. Las baterías de níquel-cadmio no es que sean malas baterías, todo lo contrario. Son unas baterías muy duras. Aguantan lo inaguantable. Aguantan descargas profundas, toleran sobrecargas y la vida útil es bastante larga. Tienen más de 3000 ciclos carga-descarga. Lo malo que tienen es que tienen una tasa de descarga mensual muy alta. Tienen un efecto memoria fortísimo. En este caso hay que dejarlas descargar a tope antes de cargarlas, porque si la cargamos, por ejemplo, a media carga, pues no cargan bien, no cargan a tope. Cosa que no pasa con las baterías de litio. Hombre, efecto memoria tienen todas, pero estas tienen bastante menos. Y luego, por temas, digamos, el par electroquímico que tienen estas baterías, cada celda tiene un par electroquímico, níquel, y el otro es el cadmio. El cadmio es uno de los materiales más tóxicos que hay. Y bueno, y el electrolito de una batería de níquel es un hidróxido de sodio, de sosa, que es un electrolito que es muy corrosivo, que esto es, digamos, es un veneno, lo que hay aquí dentro pues es un veneno. Y vamos a reconvertirla a litio. Las baterías tienen muchos parámetros, muchas características, pero las más importantes son la tensión, en este caso son 12 voltios, y la capacidad, que en esta batería son 1,7 amperios a la hora. La energía que puede almacenar una batería en forma de reactivos químicos se calcula multiplicando la tensión nominal, 12 voltios, por la capacidad. Pues haciendo esta operación pues nos daría 20,4 vatios a la hora. Bueno, pues esta pequeña batería de litio tiene una tensión de 3,7 voltios y una capacidad de 3,6 amperios a la hora. Bueno, pues haciendo esta operación vamos a verificar la energía que hay dentro de esta batería, la que puede acumular en forma de reactivos químicos, que es igual a 13,32
vatios a la hora. Solamente estamos hablando de una sola celda. Mi idea es usar 6 baterías de este tipo, haciendo 3 grupos de 2 baterías en paralelo y esos 3 grupos conectados en serie. Cuando tú conectas una batería en serie, por ejemplo, positivo, negativo, aquí, por ejemplo, si estas baterías son de 3,7 voltios, pues la tensión se suma 3,7 más 3,7 y nos da 7,4 voltios. Aquí tendremos 7,4 voltios, pero la capacidad será la misma, es decir, esta asociación tendrá 7,4 voltios y 3,6 amperios a la hora. En cambio, si la conexión la realizamos en paralelo, la tensión será de 3,7 voltios, pero las capacidades se suman en este caso. 3,6 más 3,6 pues darán 7,2 amperios a la hora. En ambos casos la energía es la misma. Multiplicando estos dos valores, pues vemos que la energía es la misma. Yo había pensado en hacer lo siguiente. Tres grupos de 2 baterías en paralelo y los 3 grupos conectados en serie. Bueno, pues si cada batería tiene 3,7 voltios, pues por ejemplo en esta asociación, o sea, si medimos de aquí a aquí, ponemos aquí el voltímetro, pues medimos de aquí a aquí, pues este grupo dará 3,7 voltios y como están en paralelo las capacidades se suman 7,2 amperios hora. Y en estos dos grupos exactamente igual, pero ambos grupos están en serie, con lo que la capacidad se mantiene y aquí al final, si ponemos un voltímetro, pues nos dará una tensión de 3,7 por 3, 11,1 voltios. Bueno, que en la práctica son más, porque cuando están cargadas dan algo más de 4 voltios estas baterías. Y la capacidad pues se mantendría en 7,2 amperios a la hora. Y la energía, pues 7,2 por 11,1, pues 79,92 vatios a la hora. 79,92 y 20,4. Vemos que la diferencia es abismal. Bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, esto sabemos que esto necesita un circuito controlador de carga y descarga, lo que se llama el circuito BMS. Bueno, pues aquí pues la conectaremos aquí, aquí, aquí y conectaremos el BMS a ver cuándo me llega. Cuando me llegue pues ya veremos
que vemos que es muy fácil de conectar el BMS, pero esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, pues vamos a desmontar la batería de níquel cadmio. Hay que retirar estos 4 tornillos que lleva, pues estos se retiran con una llave Torx. Pues esta operación pues se realiza bastante bien. La caja de conexiones, pues esto hay que retirarlo porque no va a servir. Y aquí vemos que nos pueden entrar perfectamente la batería 18650. Bueno, pues esto vemos que tiene varias celdas. Esto es níquel cadmio. Esto lo tenemos que aprovechar porque ahí están los bornes de conexión de la batería y los tenemos que aprovechar. Vamos a cortar los cables. Y vemos que tiene aquí la chapita de níquel. Esto lo vamos a aprovechar y esto es veneno puro.
lo vamos a meter en una bolsita y lo vamos a llevar al punto limpio. Y aquí tenemos pues las partes de la batería que vamos a aprovechar. Aquí vemos que se pueden meter tal vez tengamos que modificar un poco, que cortar aquí, hacer algunas para poder meterlas, pero creo que no vamos a tener problema para meterlas, nos van a caber aquí perfectamente. Bueno, pues aquí hemos tenido que hacer una pequeña modificación en la batería para que nos entre. Hay que tener en cuenta que aquí tienen que caber 6 baterías, los soportes de la batería y por supuesto el DMS, que también tiene que ir aquí. Y aquí vemos que caben perfectamente las 6 baterías. He tenido que quitar los soportes, como he visto, con la ayuda del Rotalin. Lo he dejado todo plano, tanto la tapa posterior como la tapa anterior, las roscas de los tornillos, con lo que hemos eliminado el sistema de fijación que ideó el fabricante de la batería y tendremos que sustituirla por otro. Pues podríamos pegarlo, por ejemplo, con un adhesivo, con una resina de epoxi, por ejemplo, un epoxi tenaz, o bien porque esto va a ir en una herramienta eléctrica, con un elastomero, con poliuretano, por ejemplo, que absorbe, es un pegamento que absorbe las vibraciones y que se elimina fácilmente pues cuando tengamos que abrir la batería, por si hay que repararla o hay que cambiar el BMS o hacer cualquier cosilla. Bueno, pues esto ya lo veremos más adelante. Bueno, yo voy a seguir dejando la superficie esta un poquito más decente. Bueno, ya vemos que la hemos dejado con el Rotalin, la hemos dejado totalmente plana y vamos a pasarle una lija, porque esto, la abrasión mecánica, esto es un ABS, es un plástico que es muy malo y que con la abrasión mecánica se tiende a fundirse y deja estos residuos. Vamos a ver si en frío con una lija pues ya me entretengo y dejo la superficie estas un poquito más curiosas. Pues siguiendo con el proceso de fabricación, de diseño y de fabricación de nuestra batería, mejor dicho, de la conversión a litio, de nuestra batería de níquel y cadmio, pues ahora he recibido un paquete con algunas cosillas para montar la batería, y entre ellas quisiera hacer mención de esto, que es el BMS, que es una parte de importancia capital en toda batería de litio. Bueno, pues vamos a ver qué es el BMS, para qué sirve, por qué lo necesitan las baterías de litio y no otro tipo de baterías, y cómo se elige el más adecuado al trabajo que vamos a hacer, y sobre todo cómo se conecta. Bueno, pues lo de BMS pues son unas siglas que significan
significa Battery Management System, es decir, el sistema de gestión de la batería. A ver, las baterías normales, las baterías que todos conocemos, las baterías de plomo y de ácido y las baterías alcalinas, es decir, las de níquel cadmio y las de níquel hidruro metálico, no suelen llevar esto, de hecho no los llevan porque aguantan muy bien. Estas baterías aguantan bien las sobrecargas, por ejemplo las de plomo, las que llevan nuestros coches, pues cuando está totalmente cargada por el alternador del coche, pues ya no mete más carga, la resistencia del electrolito aumenta y ya no carga más. Las de níquel cadmio, pues exactamente igual, cuando llega la carga máxima, pues ya no la almacena, aunque siga recibiendo energía por medio del cargador, pues, pero ya no la almacena. En este caso de las alcalinas, además, soportan muy bien las descargas profundas, cosa que no hacen las de plomo. Las soportan muy bien. Y en ese caso, las baterías alcalinas, sobre todo la de níquel cadmio, pues habría que descargarlas a tope. ¿Por qué razón? Por el efecto memoria fortísimo que tienen. Bueno, pero ahora veamos las de litio. Las de litio energéticamente son más eficientes. En una batería de litio puedes meter más energía por unidad de masa que en una alcalina o en una de plomo y de ácido. Pero claro, no son perfectas. Son muy delicadas. Las baterías de litio no soportan las sobrecargas, no soportan las descargas elevadas, es decir, además son peligrosas, pueden incluso llegar a explotar o a incendiarse, por lo que deben ir protegidas. Pues van protegidas pues por estos dispositivos. Esto pues sirve precisamente para eso. Cuando la batería está totalmente cargada, corta, es decir, el circuito corta y aunque el cargador siga proporcionando energía, ya no se mete en la batería. Las descargas profundas, pues cuando se somete a una descarga profunda la batería, pues entonces el BMS corta. Ya no se puede sacar más energía de la batería, aunque todavía quede. Luego, una función también muy importante es que durante la carga es capaz de cargar las celdas por separado, es decir, hace lo que llamamos una carga equilibrada. Esto es muy importante, sobre todo en este trabajo que vamos a hacer, porque las baterías siempre están compuestas de varias celdas. En nuestro caso va a estar compuesta de 3 grupos de 2 celdas, en total 6 celdas de la batería 18650. Bueno, pues ya sabemos para lo que sirve. Ahora vamos a elegir el más idóneo para el proyecto que vamos a hacer, porque hay muchos tipos de circuitos BMS. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es la tensión con la que vamos a trabajar. Pues nosotros queremos una tensión de 12 voltios. Dará algo menos de nominal con la asociación que vamos a hacer. Dará algo menos cuando está toda la totalidad de la batería, todas las celdas que incorpora la batería totalmente cargadas, pues dará 12,6 voltios. Nosotros vamos a usar, como ya he dicho, 3 grupos de 2 baterías en paralelo y esos 3 grupos van en serie, o sea, vamos a usar como si fueran 3 celdas, con lo cual el BMS tiene que ser de 3 salidas. Y lo importante, también muy importante, el uso que se le vaya a dar. Este es para una herramienta eléctrica, va a accionar un motor, va a tener bastante consumo y esto debe permitir el paso de intensidades elevadas. Este en particular
es de 25 amperios. Y estos transistores parecen pequeños, pero soportan el paso de esas intensidades con picos que pueden llegar a 60 amperios. Bueno, pues tensión, el número de celdas y la intensidad. Y ahora vamos a ver cómo se conecta. Bueno, los BMS, los bornes que tienen los BMS son los siguientes. P positivo y P negativo. Bueno, pues el P positivo y el P negativo son los bornes, digamos, ya de salida, es decir, con los cuales vamos a alimentar el circuito que queramos. En este caso va a ser un taladrador, pues lo va a alimentar un motor. Digamos, el P más y el P menos, P positivo y P negativo son los bornes de conexión exterior. Luego lleva unos bornes B positivo y B negativo. Los bornes B positivo y B negativo, a esos dos se conectan, es decir, esos son para cargar, por los cuales se realiza la carga de la batería, pero se realiza la carga de la batería completa, es decir, con todas las celdas unidas en serie. Con lo que, si medimos la tensión entre estos dos bornes, B positivo y B negativo, pues nos tiene que dar la tensión nominal, la tensión a la que estemos trabajando. Estos son los bornes de carga, pero con la batería completa. Y luego en este caso, al ser un BMS para 3 celdas, pues incorpora los bornes B1 y B2. Esos bornes son para cargar individualmente cada celda, para que cada celda se cargue individualmente y se cargue totalmente, no, para que cargue en equilibrio, que cargue equilibradamente. Bueno, pues aquí lo tenemos. P positivo, P negativo, B positivo, B negativo y los bornes de salida B1 y B2. La conexión pues es la siguiente.
Y aquí tenemos los 3 grupos de 2 baterías en paralelo que vamos a utilizar. Y los 3 grupos en serie. Bueno, pues aquí tendríamos la suma, la tensión nominal, suma de las 3 celdas, es decir, aquí el borne positivo pues se conectaría a B positivo y el borne negativo a B negativo. B1 pues se conectaría entre la celda 1 y la celda 2 y B2 entre la celda 2 y la celda 3. Y aquí los bornes P positivo y P negativo pues serían para la conexión al circuito. En este caso, como es un taladro, pues un motor de corriente continua. Como vemos es bien sencillo de conectar. Y también me ha llegado los separadores de las celdas de la batería. Para que quede curioso, nos tiene que quedar un trabajo bien hecho. Y me tiene que llegar unas cosillas más para iniciar el trabajo de ensamble, de montaje. Bueno, esto lo podría haber fabricado yo mismo, pero es que no merece la pena. No merece la pena por el precio que tiene. Esto cuesta 1,60 €. 1,60 €, o sea que es baratísimo. La caja con los separadores, con todos estos que trae, me ha costado también poco dinero, creo que no llega a 2 euros, 2 euros y pico, me ha costado poco dinero. Y ya pues esperando que nos lleguen las baterías y el níquel para soldar y ya pues empezaremos con la construcción. Bueno, pues ya sabemos cómo conectar el BMS de nuestras baterías.